Hola a todos chiquillos, me gustaría retomar el tema de ciclos biogeoquímicos, un tema que ustedes tienen en fichas, pero que no nos ha dado el tiempo para poderlo repasar en el aula. Bueno, entonces vamos a tratar varios ciclos biogeoquímicos, en totalidad son 6, pero para el examen anterior vimos el ciclo del carbono, entonces ese no lo vamos a tomar en cuenta ni en esta presentación ni en el próximo examen. Con esta imagen, yo no sé si a ustedes, al igual que a mi persona, se nos viene a la cabeza un montón de recuerdos de la niñez, cuando en la escuela nos decían que habían solamente 3 etapas del ciclo del agua. Ese que vemos ahí es su representación, en donde vemos que hay agua que sube, hay flechas hacia arriba, es decir, que el agua subió en un tipo de forma, se transforma y forma nubes y luego cae. Pero no solamente están esas 3 etapas, que son las que nosotros conocemos desde niños, sino que hay una etapa llamada infiltración y otra es correntía. Y vamos a ver a qué nos suena infiltración cuando se filtra y escorrentía cuando escurre, o al menos a mí me suena así. Entonces podemos identificar en esta imagen esas 5 etapas del ciclo del agua. Al hablar del ciclo del agua es imprescindible nuevamente mencionar las 5 etapas que lo componen. Pero, ¿cuáles son sus características tal vez más importantes? Bueno, que en la evaporación se ve potencializado por la energía solar. Si no hubiera una fuente de calor en la naturaleza, no podría evaporarse el agua. Que en la etapa de precipitación no solamente cae en forma de lluvia, recordemos que aunque nosotros no lo vivamos, también cae en forma de nieve y de granizo. En la etapa de la escorrentía, yo les mencioné a ustedes un poquito anteriormente, es la que escurre, entonces es la que nosotros podemos ver fluir sobre la tierra, así de sencillo. Y en la infiltración, que está compuesta por el agua que es absorbida por el suelo. No sé si ustedes han escuchado hablar sobre las aguas subterráneas. Bueno, estas se dan gracias a la infiltración. Los mantos acuíferos son formas de aguas subterráneas. Y otra de las características importantes de este ciclo es que nosotros como seres vivos también somos parte de. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos cierta cantidad de agua dulce que se encuentra en el medio y la desechamos también. ¿De qué forma? Mediante la transpiración o incluso mediante la excreción. Existe una actividad de identificación dentro del folletito que nos pide identificar a qué tipo de ciclo hace referencia al ejemplo. Y vamos a intentar encontrar palabras claves. Por ejemplo, el primer caso dice, en este ciclo el agua es absorbida por las raíces de las plantas, pasa a través de los tallos y otras estructuras y es liberada a través de sus hojas como vapor de agua y como producto del metabolismo animal. Esta parte del metabolismo animal pues hace referencia a lo que es la excreción, ¿verdad? Y pues es muy importante y muy fácil identificarlo porque solamente nos está hablando de agua, como en el caso donde dice el agua es absorbida por las plantas. Literalmente nos está diciendo a qué ciclo hace referencia. Y este segundo caso nos habla de 2 etapas, la evaporación y la infiltración, que son 2 etapas propias del ciclo del agua. Entonces está muy sencillo identificarlo. Bueno, chicos, pasamos al ciclo del nitrógeno. Y en el ciclo del nitrógeno, una de las características muy importantes y muy fácil de reconocerlo es porque habla de bacterias tanto nitrificantes como desnitrificantes. Por un lado, las nitrificantes se encargan de transformar el amoníaco ¿en qué? En nitritos o en nitratos. Estos nitritos y nitratos
Luego son absorbidos por las plantas que lo convierten en proteínas, que luego nosotros nos vamos a alimentar de estas. Y por último, lo que hacen las bacterias desnitrificantes es devolver esas moléculas al suelo en forma de nitrógeno. Volvemos a la actividad de identifique y bueno, aquí nuevamente hablan en este primer ejemplo del amoníaco. Entonces ya vimos que en el ciclo del nitrógeno se habla del amoníaco y de su transformación. Entonces, palabra clave, amoníaco. Y luego habla de bacterias fijadoras. Y el único ciclo que habla de bacterias fijadoras como tales son las bacterias fijadoras de nitrógeno o bacterias desnitrificantes y nitrificantes. Entonces, la palabra clave son bacterias fijadoras, porque si hablamos de cianobacterias o de cualquier tipo de bacterias, ellas son parte de los otros ciclos, pero no como bacterias fijadoras. Ahora bien, el ciclo del fósforo. Entre sus características, bueno, es que en la naturaleza se encuentra el fósforo en iones de fosfato. Ahí en el dibujo podemos ver que hay una roca y una piedra, y es porque este es liberado gracias a la erosión de la roca. ¿Y en qué forma? En forma de fosfato inorgánico. Otra de las características importantes es el papel que cumplen las bacterias, y son bacterias llamadas fosfatizantes, las cuales son las encargadas de liberar los fósforos inorgánicos. Y esas sales de fósforos son disueltas en el agua y son arrastradas al mar, de forma que se depositan en el fondo de este. Ahora bien, nos brincamos al ciclo del azufre. Un punto importante en esta imagen del ciclo del azufre son las emisiones volcánicas. Además, ahí no se los coloqué, pero la excreción, bueno, ahí dice productos de desecho, la excreción de ciertos animales juegan un papel muy importante acá. Bueno, entonces, con respecto al ciclo del azufre, tenemos que entender que es de los dos elementos más abundantes en el universo. Lo podemos encontrar en forma de sulfatos, entonces ese sulfato es absorbido por las plantas. Nosotros lo obtenemos mediante su transformación realizada por las plantas en forma de proteínas y aminoácidos. El papel de los descomponedores pues también es muy importante porque ellos, una vez muertos nosotros, agarran como en forma de gas sulfuro de hidrógeno y lo libera a la atmósfera, en donde éste se convierte en dióxido de azufre. Y lastimosamente, y ahorita lo vamos a ver, este es disuelto en la lluvia como sulfuro de hidrógeno. En la actividad de identificación podemos señalar como palabra clave aquí donde nos habla de los excrementos de organismos marinos, principalmente de aves. Lastimosamente el ciclo del azufre se relaciona no solamente con la lluvia ácida, que lo vamos a ver seguidamente, sino que también se relaciona con problemas ambientales en los ecosistemas o incluso problemas de salud. Ahora bien, con respecto a la relación del ciclo del azufre y la lluvia ácida, podemos ver que la lluvia ácida es un fenómeno que se relaciona con el aumento de dióxido de azufre, trióxido de azufre o óxidos de nitrógeno, que ¿qué es lo que hacen? Alterar el pH dentro de las nubes, de forma que la lluvia que cae o la precipitación que cae a tierra es con un pH ácido. Entre las muchas consecuencias de la lluvia ácida está la acidificación de las masas de agua. Anteriormente habíamos visto la acidificación de los océanos, que se relaciona estrechamente con lo que es la lluvia ácida. ¿Qué más ocurren? Bueno, daños en lo que es
las vegetaciones, las plantaciones, problemas de salud propiamente humanos, como enfermedades respiratorias y cardíacas, o incluso estéticamente hablando podemos ver que existen diversas estructuras metálicas en construcciones y demás que han sido deterioradas por acidez, tanto en la lluvia como en las zonas costeras se llega a ver mucho. El último ciclo que vamos a ver es el del oxígeno y ese se relaciona grandemente con lo que es el ciclo del carbono que vimos anteriormente. ¿Por qué? Porque el oxígeno es un subproducto de la fotosíntesis y la fotosíntesis es un proceso que ocurre en la formación está presente en lo que es la fijación del carbono. Entonces, como sus características, bueno, que es el elemento más abundante en los seres vivos, en forma de O2 en lo que es la atmósfera. Ya antes mencioné lo de la fotosíntesis y ese es un proceso que ocurre o se lleva a cabo en las plantas o en las algas de los océanos. Entonces, ellos realizan el proceso de fotosíntesis y transforman el dióxido de carbono en oxígeno. Nosotros, que somos los seres vivos, respiramos ese oxígeno y desechamos con la respiración celular el dióxido de carbono, que luego este es absorbido por las plantas y continúa su ciclo. En la actividad científica, bueno, pues muy sencillo este ejemplo, ¿verdad? Porque habla de que es un elemento que es liberado en el proceso de la fotosíntesis. Recordemos nuevamente que esto es un subproducto de dicho proceso, ya que en la fotosíntesis lo que se pretende es utilizar agua y dióxido de carbono para desprender moléculas de azúcares. Pero como subproducto surge el oxígeno y es el que nosotros utilizamos para respirar. Ahora bien, muy relacionado con el ciclo del agua, vamos a tratar en pocas palabras lo que es la crisis hídrica, una situación que nosotros como costarricenses estamos experimentando ahora porque lastimosamente antes había mucho desperdicio. ¿Por qué? Porque se creía que el agua era un recurso inagotable, pero nos hemos dado cuenta que no es así. Cada vez son más las poblaciones a nivel mundial que están perdiendo el agua y al final esto es un recurso indispensable para la vida. Sin agua nos morimos realmente. Como consecuencias de la escasez del agua, podemos ver que las producciones agrícolas, tanto como las ganaderas, se ven afectadas. Al no haber agua, hay época de sequía y cada vez son menos los recursos que nosotros como seres humanos podemos cosechar o incluso mantener vivos, como es el ganado. Otro punto importante es que al no existir agua, por ejemplo, en aquellos tiempos cuando la cólera era muy común, había muy poca agua o incluso el agua que existía estaba contaminada, entonces había un brote exagerado de dichas enfermedades. ¿Qué pasa también con los procesos de sequía? Se pierden los ecosistemas. ¿Por qué? Porque ya dejan de existir árboles. Bueno, además de que eso es algo de nosotros como seres humanos, ¿verdad? Que nosotros arruinamos un montón de ecosistemas y luego estamos pensando qué pasó mal acá. Bueno, eso sucede, se desaparecen ciertos ecosistemas que requieren de agua, ¿verdad? Y hay alteraciones también a nivel de redes tróficas. ¿Por qué? Porque tal vez organismos que se encargan de alimentarse de carnes empiezan a volver literalmente vegetarianos al no haber, eh, eh, digamos, animales de los cuales se puedan alimentar. ¿Por qué? Porque, como se dijo anteriormente, nosotros necesitamos de agua para subsistir y tal como nosotros estamos siendo perjudicados, millones de especies lo están haciendo también. Entonces yo ahí les puse una imagen de un zorro pescando.
cuando un zorro bien podría comerse un conejo o comerse algún roedor, alguna paloma. No sé si me logro explicar. Existen un montón de medidas para gestionar el agua de forma sostenible y razonable, ¿verdad? Entre sus tantas, y creo que estas son como muy engrandecidas, está el uso de desalinizadoras para aprovechar el agua de mar, es decir, agarrar el agua de mar y quitarle esa salinidad. La depuración de aguas residuales antes de verterlas al río, en caso de nosotros casi nunca se da. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos tanques sépticos, pero en la zona de Barranca el Roble, que las aguas residuales van directo a una planta, a esto hace referencia este punto. En el caso de la extracción, por ejemplo, los que tenemos en el patio, nacientes, utilizar esos nacientes de forma razonable, así como en los hogares mejorar el sistema de tuberías para evitar pérdidas. Un punto interesante es lo que nosotros podemos hacer en la casa, ¿verdad? Que esto va muy de la mano con nuestro pensar, pero son muy interesantes y deberíamos de practicarlos. Por ejemplo, si nos estamos lavando las manos, pues cerrar el tubo, no tenerlo abierto cuando nos cepillamos los dientes. Hay personas que utilizan baldes para lavar los trastos, entonces meten el trasto literalmente ahí para poderlos enjuagar bien y no tener el tubo a chorro pelado. Aquí este punto está bien interesante porque dice usa la ducha en lugar de la bañera, y lo había leído en otros casos y yo decía, ¿por qué dice ducharse en lugar de bañarse? Guácala, pero hace referencia a no utilizar una bañera o una tina, sino utilizar la ducha, como creo que la mayoría lo hacemos. También el aprovechar el agua de lluvia. Antes esto sucedía mucho, ponían baldes cercanos a los techos, donde termina el techo. Antes no habían tal vez canoas, entonces lo que hacían era aprovechar el agua de lluvia para muchas cosas, incluso para beberla. Ellos la calentaban en su tiempo y la bebían, pero hoy en día está muy contaminada por nosotros mismos, entonces lo ideal sería que se utilice para regar plantas, para lavar trapos de piso, por decirlo así. Hay muchas cosas en las que podemos utilizar el agua de lluvia, inclusive para lavar el carro. ¿Quién cuando llueve no sale a lavar el carro? Deberían de hacerlo porque en realidad es aprovechar el agua. Otro punto importante de el tema de la crisis hídrica es la eutrofización, en donde esta hace referencia al enriquecimiento de nutrientes en un ecosistema acuático. No siempre son orgánicos como desechos forestales, sino que pueden ser inorgánicos como pesticidas, plaguicidas, y se da gracias a la contaminación. Entonces, ¿qué va a provocar esto en las zonas acuáticas? Un aceleramiento de crecimiento de algas y plantas verdes, lo que va a generar una capa superficial y no va a lograr la entrada de luz, por lo que probablemente el agua que se almacene ahí va a oler tipo agua estancada. Entre sus consecuencias está el exceso de alimentación, que es lo que provoca que estas plantas se reproduzcan y crezcan. El más importante para mí es la pérdida de la biodiversidad acuática propiamente. También está la calidad del agua, la cual se va a reducir, se va a reducir gracias a este problema. Ya no va a estar agua celeste, no va a ser agua clara, sino que va a ser agua verde, estancada, hedionda, con poca vida, no más que sus algas y plantas. Y va a tener también efectos económicos, porque estas aguas que probablemente en algún momento fueron navegables, ya no lo van a hacer. Entonces tal vez ya no va a ser un atractivo turístico, por decirlo de alguna forma,
sino que más bien va a ser una zona que va a tenerse que tratar porque hay un crecimiento de plantas y de algas inadecuado.